Hola a todos, buenas tardes. El día de hoy para la clase de francés vamos a ver el tema llamado Je suis, que significa literalmente yo soy. Este es como complemento para la parte de la presentación personal. En este tema vamos a ver la conjugación del verbo être, que significa ser o estar. También vamos a ver las profesiones. Vamos a ver un poco de vocabulario para profesiones y oficios. Bueno, para empezar, vamos a ver qué son las profesiones y los oficios. En francés, profesiones se dice profession, igual que en singular, profesión. La diferencia está en que el plural tiene una S al final, pero la S es muda. Lo que nos ayuda a distinguir en este caso, para saber si estamos hablando del singular y plural, es el artículo. El artículo le significa los o las. En este caso, profesión es una palabra femenina. Por lo tanto, su artículo va a ser la. Si nosotros escuchamos la profesión, significa la profesión. Y les professions significa las profesiones. Y la palabra métier significa oficio. En este caso, les métiers significa los oficios, mientras que le métier significa el oficio. La diferencia está en el artículo para la pronunciación y de manera escrita se puede apreciar por la S. Vamos a ver las diferencias entre oficio y profesión. Profession, le mot profession est employé pour parler d'un ensemble de personnes exerçant la même activité. Ils sont généralement de niveau universitaire. La traducción es, la palabra profesión es empleada para hablar de un conjunto de personas que realizan la misma actividad. Estas son generalmente de nivel universitario. Por otro lado, oficio o métier, il s'agit d'un travail manuel qui exige un apprentissage et qui requiert un savoir-faire technique spécialisé. On parle de métier qualifié pour désigner un métier demandant une formation systématique. L'ouvrier est désigné par le terme ouvrier qualifié. La traducción es oficio. Se trata de un trabajo manual que exige un aprendizaje y que requiere un saber hacer. Aquí se refiere básicamente al conocimiento de las técnicas, pero bueno, un saber hacer técnico especializado. Hablamos de oficio calificado para hablar de un oficio que demanda una formación sistemática. El obrero es designado por el término obrero calificado. Ok, prosiguiendo, las ocupaciones básicas. Aquí tenemos una tabla. En la descripción voy a poner los links de las imágenes utilizadas para las cuestiones didácticas y los links de las actividades propuestas para realizar. Las actividades son realizadas durante la sesión en línea y mientras en el caso de las sesiones en YouTube solamente me voy a limitar a la parte teórica y los ejercicios van a poder consultarlos en la descripción del mismo. Vamos a comenzar con el vocabulario. Les professions. Existen profesiones en francés que no varían entre masculino y femenino. Por lo general estas profesiones terminan con E y son invariables para tanto hombre como para mujer. Por ejemplo, journaliste. La palabra journaliste significa periodista. Esta viene del francés journal, que significa diario o periódico. Y puede ser tanto periodista hombre como periodista mujer.
El segundo ejemplo es professeur. La pronunciación es professeur. La unión de las vocales EU se pronuncia como E. Puede ser U o puede ser E. Lo que nos va a dar pauta para pronunciarla de manera correcta es la R. La R en francés es con la garganta. Por lo tanto, el sonido tiene que ser un poquito más soplado. O sea, la pronunciación es E. Por lo tanto, profesor o profesora en francés es professeur. Ahora, actualmente se acepta el término professeur con E muda al final. La E al final es para distinguir el femenino o para determinar que es una palabra femenina. Esto es para hacer la distinción entre profesor y profesora. Es por ello que si en algunos casos ven professeur para mujer, no hay problema, es válido, porque esta palabra es invariable. Sin embargo, si ven professeur con E al final, hace alusión al femenino de profesor, que sería profesora. La siguiente palabra es secrétaire. La primer E es prácticamente muda, la segunda E se pronuncia y la combinación de letras A I se pronuncia E. Es por ello que la pronunciación es secrétaire. El siguiente ejemplo es arquitecto o arquitecta. Architect, descomponiéndolo por sílabas, sería A, she, tect. La CH en francés se pronuncia sh, como SH en español. La primer E, aunque no está acentuada, está antes de una C. Hay algunas consonantes que estando al final de la sílaba hacen que la E tenga sonido. En este caso, la pronunciación sería A, she, tect. La última E, por estar al final y no estar acentuada, es muda. El siguiente ejemplo, fotógrafo o fotógrafa, sería photographe, que es invariable tanto para masculino como para femenino. La pronunciación es photograph. La PH, al igual que en inglés, se pronuncia como F y la E al final es muda. La siguiente palabra es pilote, que significa piloto. El otro ejemplo es dentiste. La combinación de EN hace que se pronuncie como una A gangosa. En. Es por ello que la pronunciación es dentiste. El siguiente es conserje o intendente, refiriéndose a alguien de la limpieza. Y la pronunciación es concierge. Concierge. La combinación de ON hacen una O gangosa u O nasal. La primer E, aunque no está acentuada, está antes de la R y la R es la última letra de la sílaba. Por lo tanto, esto hace que la E tenga sonido. Vamos a ver más a fondo las reglas de pronunciación, pero es importante que se vayan familiarizando con algunas de ellas para que cuando veamos el tema de lleno no les cueste trabajo. Bueno, la pronunciación es concierge. Concierge. La siguiente palabra es juez o jueza y se pronuncia juge. La J se pronuncia como una SH, como sh, pero un poquito más sonoro. La U, recordemos que se pronuncia como
como si tuviéramos la boca en forma de U, pero diciendo I. Y la G con E, recordemos que tiene el sonido débil, por lo tanto se pronuncia igual que la J. Y la E, al ser muda, pues no tiene, al estar al final y no tener acento, pues es muda. Por lo tanto, la pronunciación es juge, juge. Y el último ejemplo de profesiones invariables de género está pianiste, que significa pianista, literalmente pianista, tanto para hombre como para mujer. Y ahora tenemos las profesiones que cambian entre masculino y femenino. Por lo general, las que terminan con ER, su femenino terminará con ERE. Por ejemplo, infirmière, que significa enfermero, y infirmière, que significa enfermera. La pronunciación es prácticamente igual, nada más cambiaría un poquito la R, que es un poquito más marcada. Y la combinación de IN se pronuncia igual de manera nasal. Infirmière, infirmière, infirmière. La traducción enfermero y enfermera. El siguiente ejemplo sería couturier y couturier, perdón, couturière. El primero es costurero y el segundo costurera. La combinación de OU en francés se pronuncia U por sílabas. Couturier, couturière. Y el otro es obrero, obrero. Ouvrier, ouvrière. Ahora vamos a ver las ocupaciones o las profesiones que terminan con EUR. Al femenino, la terminación cambia por EUSE. Esto es en algunos casos, no en todos. Por ejemplo, cantante. En francés, cantar es chanter. Y pues cantante sería algo asociado con el verbo chanter. Es por ello que tenemos chanteur y chanteuse. El primero es cantante masculino y el segundo es cantante femenino. La pronunciación es chanteur. Y el segundo en femenino, cantante femenino, es chanteuse. Chanteur, chanteuse. El siguiente ejemplo sería mesero. La palabra proviene del verbo servir y en francés es servir. Prácticamente no hay diferencia, nada más la pronunciación de la R. Y pues en este caso, mesero deriva del, bueno, en francés es serveur y en femenino serveuse. Provienen del verbo servir. Masculino serveur y femenino serveuse. El último ejemplo es peluquero o estilista. En masculino, peluquero es coiffeur. La combinación de vocales O, I se pronuncia UA. Y el femenino, coiffeuse, que significa estilista o peluquera. Hay otros ejemplos más, como por ejemplo químico, que sería le chimiste. Chimiste hace alusión a la profesión, no confundan con químico como elemento químico.
que sería chimique. Si ven la palabra chimique, se refiere a químico o química, pero como alguna sustancia química o algún proceso químico. Si se refiere a la profesión, o sea, al investigador o al laboratorista, sería chimiste. Y este es invariable masculino o femenino. Puede ser le chimiste, que significa el químico, o la chimiste, que significa la química, refiriéndose a aquella mujer que hace análisis de laboratorio o que es investigadora en química. Porque como tal, la ciencia química en francés es chimie. Y hablando de productos químicos o de adjetivo químico o química, es chimique. El otro ejemplo es el que vimos de enfermera, infirmière. El siguiente ejemplo, astronaute. La combinación A-U en francés se pronuncia O y la palabra astronauta es masculino y femenino. El siguiente ejemplo, le cuisinier, que significa el cocinero. Recordemos que si es femenino, sería con la terminación ERE, como viene acá en estos ejemplos, como infirmière, couturière, ouvrière. Por lo tanto, la cocinera sería la cuisinière. El otro ejemplo, como vimos, la professeure, que es invariable, pero también se acepta agregar una E al final para indicar femenino. Cantatrice como tal no se utiliza el femenino chanteuse, refiriéndose a cantante. El siguiente ejemplo es le masseur, que significa el masajista. El otro ejemplo, le détective. La palabra detective aplica tanto para masculino como para femenino. Le détective, la détective. El siguiente ejemplo es el director de orquesta, que se traduce como le chef d'orchestre. Y chef d'orchestre es tanto para masculino como para femenino. La palabra chef se puede utilizar tanto para hombre como para mujer. Sin embargo, también existe una versión en femenino, la cual está empezando a ser muy utilizada. El siguiente ejemplo, lo DJ, es invariable tanto para hombre como para mujer, porque DJ proviene de disc jockey, del inglés. Y en este caso, pues lo único que cambiaría para distinguir entre masculino y femenino sería el artículo. Le es para masculino y la para femenino. El siguiente ejemplo, le médecin, que significa el médico. En algunos casos también se puede utilizar docteur, pero es preferible utilizar médico, porque docteur también hace alusión a aquella persona que tiene un doctorado. El siguiente ejemplo, la jardinière. Recordemos que la terminación ERE es femenino y el masculino es ER. Por lo tanto, si decimos en masculino sería le jardinier y femenino la jardinière. El siguiente ejemplo es el que vimos la vez pasada, le photographe, que es invariable. El siguiente, la secrétaire, que también es invariable. Y le serveur, que significa mesero. Después tenemos le magicien, que significa el mago. Y su femenino sería la magicienne. Sería agregarle una N y una E muda. Y la pronunciación cambia. Por ejemplo, mago, magicien y maga, magicienne. El siguiente ejemplo es marino, que se traduce como marin. Le marin, el marinero. El siguiente ejemplo, el mecánico. Le mécanicien. El siguiente ejemplo es alfarera,
que es la potière. El masculino sería le potier, sin la E y con la otra E sin acento. El siguiente ejemplo es pescador, le pêcheur, el pescador. El siguiente, policía, le policier. Y los últimos ejemplos son le pompier, que es el bombero, le facteur, que es el mensajero o el cartero, le reporter, que es el reportero, y le vétérinaire, que es veterinario. Ahora vamos a ver la conjugación del verbo être, que significa ser o estar en francés. El verbo être es el equivalente a ser o estar y sirve para indicar la nacionalidad de alguien. Por ejemplo, je suis mexicain, je suis français, je suis américain, je suis español, etcétera. O sea, es para referirse a la nacionalidad. La ocupación, que es lo que vamos a ver para la presentación. Por ejemplo, je suis ingénieur, je suis footballeur, je suis étudiant, etc. El estado de ánimo, la sensación, las emociones, los sentimientos. Por ejemplo, de ánimo, ¿no? Je suis heureux, que es yo estoy contento o estoy feliz. Yo estoy cansado. Je suis triste, yo estoy triste. Y la descripción, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de algún objeto, por ejemplo, la mesa es grande, la table est grande. O un adjetivo de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo estoy moreno, por ejemplo, je suis brun. Ahora la conjugación. Recordemos que la clase pasada vimos los pronombres je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. La conjugación para este verbo en presente en el modo indicativo es la siguiente. Para je es suis, je suis. Para el tu es. Para él, ella y uno, il est, él est, o est. Para nous o nosotros, nous sommes. Para ustedes, vous êtes. Para ellos, ils sont. Y para ellas, elles sont. Lo pronuncié de manera aislada porque en algunos casos se hace la liaison o ligadura. En el caso del vous, de forma aislada sería vous êtes, pero si lo leemos de manera corrida sería vous êtes. La S, que es muda, se liga con la siguiente palabra que comienza con vocal y la S se pronuncia como Z. Vous êtes. Vous êtes. Ahora voy a hacer la lectura, pero un poquito más rápido. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Aquí, en el caso de suis, la S es muda, por lo tanto, como está al final, pues es muda. En E, la S también es muda, pero la E sí se pronuncia. En la tercera persona, ST son mudas y la E sí se pronuncia. En el caso de nu, la terminación ES es muda, por lo tanto se pronuncia som. En el caso del vous, la palabra et, la última E y la S son mudas. Y en el caso de il u el son, la T es muda.
Aquí viene una serie de ejercicios, las cuales se los voy a compartir en la descripción del video para que lo puedan consultar. Y ahora vamos a ver la parte de la presentación. La clase pasada nosotros manejamos lo que era el saludo y decir cómo nos llamamos. Ahora vamos a agregar la ocupación. En mi caso, yo me presentaré con ustedes. Salut, je m'appelle Henry, j'ai 25 ans et je suis ingénieur chimiste. La traducción es: hola, yo me llamo Henry. Ustedes pueden decir solamente su nombre o también nombre con apellido. En el caso de la edad lo puse con un asterisco porque esto lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos los números. Esto nos va a ayudar para decir cuántos años tenemos. Y el último es la ocupación, que puede ser profesión u oficio. En mi caso, yo soy ingeniero químico. Si tienen alguna duda o quieren ver cómo se escribe alguna profesión que no apareció en la lista, no duden en contactarme y ya con esto podemos ir armando la presentación personal. Posteriormente vamos a ver temas con respecto a pasatiempos, a gustos de cada persona, a describir un poquito mejor cada cosa, platillos, por ejemplo, en el caso de comidas, etcétera. Y bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado la clase y les dejo mi contacto para que me puedan escribir y preguntarme alguna duda que tengan. Pues muchas gracias a todos y buenas tardes.